Muy buenas noches, estimado tutor. Hoy les voy a hablar sobre lo que son otras variables que determinan la diversidad en el aula. Otras variables que determinan la diversidad en el aula. Entre las diversidades que tenemos en el aula, plantean importantes desafíos a los educadores, por lo que la pedagogía se considera como una ciencia y a la vez como un arte. Tenemos que hablar sobre la diversidad en el aula porque existe gran cantidad de diversidad en el aula, no solo en los niños, sino también como en el profesorado en general en los centros educativos. A la vez, la diversidad supone asumir otros puntos de vista, ponerse en el lugar de los demás para conocer a fondo las diferentes culturas existentes a nivel mundial. La diversidad en el aula en los países más desarrollados se refiere a una materia en discusión a los educadores y se les pide diseñar material y actividades que puedan satisfacer las necesidades de los estudiantes. Se ha puesto énfasis en la instrucción diferenciada, ya que ésta cede espacio a grupos de discusión y grupos de trabajo colaborativo. La enseñanza se facilita cuando el alumno participa responsablemente en dicho proceso. Se debe dar a los estudiantes oportunidades para comprometerse con las actividades de las clases, apoyándoles a ser más solidarios y competitivos entre sí. También aquí les vamos a hablar un poco sobre lo que son los prejuicios, la discriminación, los estereotipos de la pedagogía intercultural y educación multicultural. Uno de los temas más estudiados en la diversidad cultural étnica en algunos países incluye una materia prioritaria en la política de la educación. La cultura tiene que ver con las formas de vida de un pueblo y la etnia con la final cultural o lenguaje al anterior. En los salones de clases culturalmente compatibles se define como aulas donde los procedimientos, las reglas, las actividades y métodos de aprendizaje no provocan conflicto entre los estudiantes. En general, nos relacionamos con personas o con tipos de personas con alguna idea cercana cómo se comportan. Pese a en la teoría estamos convencidos de que cada uno es único e irrepetible. La educación intercultural. Lo intercultural implica un aporte a establecer relaciones uno con otro. Aquí tenemos algunas relaciones entre cultura y educación. Entre ellas tenemos estimulación del conocimiento, evitar la selección de pocos grupos, apoyar a las razas étnicas a desarrollarse, promover la igualdad, impulsar el diálogo, descubrir potencial en los alumnos, fomentar el interaprendizaje y el conocimiento histórico. La educación multicultural centra los estudios de 5 aspectos o dimensiones. Entre ellas tenemos integración de contenidos, pedagogía de la equidad, procesos de construcción del conocimiento, reducción de los prejuicios, cultura escolar y estructura social incluyente. Y aquí tenemos algunas imágenes que se refieren a cada una de las anteriores. La diversidad de sexo y género en niños y niñas. En los años 60 del siglo XX se empezó a utilizar en el mundo el término género para diferenciar el sexo entre los humanos desde el punto de vista social. Cada persona desarrolla la identidad de género a partir de sus características masculinas y femeninas. Hombres y mujeres enfrentan el mundo con un cuerpo que es diferente, determinado por lo biológico y lo cultural. La orientación sexual. Hay que tener en cuenta que la orientación sexual debe ser guiada o apoyada para poderse entender de una mejor manera con programas de educación sexual. Esta debe ser orientada a la niñez,
a los jóvenes, también se les puede brindar un apoyo y a la sociedad en general para que en el futuro se pueda evitar los prejuicios que hoy en día se dan. Diversidad de sexo. Existe niños, niñas, sociedad, creencias, religión y cultura. La educación intercultural. Al hablar de educación intercultural, estamos hablando de lo que es la cultura a la vez de las creencias. También se refiere a todo lo que es humanismo, diversidad en razas, elegir mejor una educación, nuevos saberes en las escuelas, conocimientos indígenas, o sea, lo que se refiere a riqueza cultural y diversidad para descubrir. Hay que dar énfasis en los conocimientos indígenas, ya que en el Ecuador existe gran variedad de culturas o razas indígenas y hay que fortalecer, ya que nuestro país es considerado como un país multicultural. La orientación sexual. Hay diferentes formas de reconocer o de clasificar la orientación sexual, como tenemos por ejemplo los heterosexuales, los homosexuales, el lesbianismo, los bisexuales, los transexuales, y hay que saber que todas aquellas orientaciones no son consideradas como enfermedades, sino que son orientaciones de cada persona y hay que saber respetarlas y hay que saber apoyarlas en este caso. Muchísimas gracias por la atención y espero que este video le haya agradado.